¿Qué podemos decir de la laringe? Que es un conducto músculo membrano cartilaginoso que ocupa la parte media y anterior del cuello. Es un órgano impar y simétrico que representa la parte más superior o proximal de la vía respiratoria y constituye el órgano principal de la fonación. ¿Por qué? Porque tiene en su interior unos repliegues membrano-mucosos que son las cuerdas vocales que con la columna de aire expirado vibran produciendo un sonido que, al ser modulado con los labios, el paladar, la lengua, todo lo que ustedes ya saben, producen la voz, con Z, la voz. ¿Sí? Bien, entonces, cuando hablamos de laringe, tenemos que hablar de los cartílagos que constituyen este esqueleto tridimensional. Es un rompecabezas tridimensional la laringe, que está formado por diferentes piezas, que son los cartílagos laringios, que se unen entre sí por medio de articulaciones, que también tenemos que conocer, formando esta estructura cónica, si se quiere, de base superior, con un diámetro transverso mayor en su parte superior, por eso es un cono de base superior, medio que redondea ahí, y una altura promedio de entre 5 y 6 centímetros. Es chiquitita la laringe. Cambia según el sexo y según la edad, pero promedio mide más o menos eso. Los cartílagos están unidos por articulaciones y comunicados por medio de músculos, que son los que le dan la motilidad al órgano. Son los músculos de la laringe. Después tenemos que ver que internamente está tapizada por una cubierta mucosa que presenta ciertos accidentes que merecen mención, por lo que tenemos que hablar también de la configuración interna. Después tenemos que hablar de lo que es la configuración externa y relacionarla con los otros órganos del cuello, que son importantes, tiene íntima relación con la lengua, con el ilioides, con la faringe, eso tenemos que verlo, con la tiroides, con el paquete vascular del cuello, eso también lo vamos a ver. Y por último, como cada vez que estudiamos un órgano, tenemos que hablar de su irrigación, de su drenaje venoso, de su drenaje linfático y de sus nervios, es decir, lo que hace vasos y nervios de ese órgano. Entonces, presentado qué es lo que vamos a hablar, vamos a empezar a tocar el tema de los cartílagos laringios. Los cartílagos laringios son estructuras cartilaginosas que se ensamblan entre sí y dan esa estructura cónica de la laringe. Se dividen en... Qué rico está el café, che. Quieren uno, les convido. Aquellos que ocupan la parte media son medios e impares. Y hablamos del cartílago cricoides, del cartílago tiroides y del cartílago epiglótico o epiglotis. Y aquellos que son laterales y por ende también son pares, en los cuales nombramos el más importante de estos, que es el cartílago aritenoides, los cartílagos corniculados de Santorini y unos cartílagos accesorios que son constantes pero que no tienen una importancia muy determinada, que son los cartílagos de Reisberg o de Morgagni, que están en el espesor de los ligamentos aritenoepiglóticos, que ya después vamos a ver. Existirían cartílagos secundarios, pequeñas masas ovoides cartilaginosas entre los ligamentos de la laringe, que no merecen especial mención. Los principales son estos: cricoides, tiroides, epiglóticos, aritenoides, corniculados y hasta ahí nomás los de Reisberg. Vamos a hablar de todos estos primero de uno solo, del tiroides, cartílago tiroides. Empezamos con el cartílago tiroides y después seguimos con el resto. Bueno, ¿qué podemos decir del cartílago tiroides? Proviene del griego tireos, que quiere decir escudo, ya que a manera de escudo protege las cuerdas vocales. Estoy metafórico. Tiene forma de un libro entreabierto con un borde anterior saliente, que sería el lomo del libro. El lomo es lo que se ve cuando está el libro puesto en la biblioteca, lo que se ve que tiene el nombre, eso se llama lomo. Entonces, un ángulo saliente, que es el lomo del libro, y dos placas cuadriláteras, que serían las tapas. Se abre hacia atrás, es un libro entreabierto hacia atrás. Esto es una vista anterior del cartílago tiroides. Entonces tiene una forma cuadrilátera formado por dos láminas que presentan un borde superior, un borde interno que a su vez es anterior, un borde inferior y un borde posterior. El borde posterior de cada placa se comunica con unos cuernitos, uno para arriba que se llama asta mayor y uno para abajo que se llama asta menor. Y una cosa para destacar en la cara externa de estas placas tiroideas es una línea oblicua que va de arriba a abajo, de atrás adelante y de afuera adentro.
que es la línea oblicua del cartílago tiroides. Este ángulo saliente, que es este lomo del libro, ocupa solamente la mitad inferior, ya que la mitad superior está ocupada por una escotadura. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí. Y se denomina nuez o bocado de Adán. El ángulo saliente se denomina nuez o bocado de Adán, que es mucho más marcada en los varones y menos marcada en las mujeres, pero las mujeres también tienen nuez de Adán. Lo que pasa es que está menos marcada. En una vista lateral, yo sigo tomando el café, en una vista lateral, esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior, vemos cada una de las placas, en este caso la placa izquierda, esto visto desde lateral, el borde anterior, que es saliente hacia afuera, y del lado adentro va a ser entrante. Imagínense un libro entreabierto, de un lado sobresale y del otro lado entra. ¿Se entiende esa idea, no? Sí. El borde inferior, que termina en una escotadura y luego se continúa con la saliencia esta, que es el asta menor. Y acá vemos dos tubérculos, uno superior y otro inferior, que son los que delimitan la línea oblicua de la placa tiroidea. En esta línea se van a insertar tres músculos extrínsecos de la laringe, que son el constrictor inferior de la faringe, el esternotiroideo y el tiroideo. Después vemos que en el borde inferior se inserta un músculo intrínseco de la laringe, que es el músculo cricotiroideo, que tiene un haz oblicuo y un haz directo. Este es el haz directo y acá sí vendría el haz oblicuo, músculo cricotiroideo. El borde posterior de la placa se continúa hacia arriba con las astas mayores, que miden promedio entre 15 y 20 milímetros. ¿Es importante acordarse que miden 15 a 20 milímetros? Y yo creo que no es tan importante, pero bueno, no es un dato tampoco tan difícil de recordar. ¡Qué rico café! Las astas menores son más pedorritas, más chiquititas, y miden promedio entre 5 a 8 milímetros. Y el borde posterior del cartílago tiroides va a insertar tres músculos extrínsecos de la laringe, que son el faringostafilino, el constrictor medio de la faringe y el estilofaringio, tal cual se los puse ahí. ¿Sí? Otra cosa para dejar en claro, que el asta mayor se continúa con el hueso hioides mediante el ligamento tiroideo lateral, que es un espesamiento de la membrana tiroidea. El asta menor se articula con una placa articular que presenta el cartílago cricoides, que ya después lo vamos a ver. Bien, vista posterior de este libro entreabierto. Es igual, pero visto de adentro, con la diferencia de que no tenemos línea oblicua y que lo que hoy era saliente acá es entrante y se llama ángulo entrante del cartílago tiroides. ¿Es importante saber si es entrante? Sí, es importantísimo. Es importantísimo conocer qué es el ángulo entrante del cartílago tiroides. Esto es el libro abierto visto desde afuera, semiabierto visto desde afuera, y esto es el libro entreabierto visto desde adentro. Estas son las tapas y acá estarían las páginas con las letras. ¿Se entiende? Y este es el ángulo entrante, que tiene dos particularidades. Una primera, que va a recibir a esta raqueta, a esta paleta, que es la epiglotis, que en el video que viene la vamos a describir. Y por debajo, el ángulo entrante es importantísimo porque va a insertar a las cuerdas vocales, que ya después las vamos a ver. Entonces, en el ángulo entrante del cartílago tiroides se ensambla la epiglotis y en la mitad inferior, no importante sino importantísimo, tenemos la zona de inserción de las cuerdas vocales, las superiores y las dos inferiores, y de los músculos que recubren estas cuerdas vocales, que son los músculos tiroaritenoideos superior y tiroaritenoideo inferior.